Primeros de marzo está el discurso del presidente en la Asamblea Legislativa, en el comienzo del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación. También lo mismo hace la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en este caso María Eugenia Vidal, y después, ya un mes más adelante, llega la apertura de las sesiones en los consejos deliberantes de los municipios, donde cada intendente también emite su discurso, da su panorama de lo que va a ser el año 2017 en cuanto a las intenciones políticas y de gestión, en un año distinto, porque es un año electoral, donde se juegan muchas cosas para el oficialismo y también para la oposición, así que con esa expectativa, digamos, estamos transitando estos últimos días del mes de febrero y ya metiéndonos prontamente en el mes de marzo, con la habitualidad de ciertos conflictos en esta época, como son, por ejemplo, la pelea con los docentes, ¿no? La discusión salarial de los docentes en la provincia de Buenos Aires, que el año pasado tuvo una diferencia importante, que fue la decisión de avanzar en un acuerdo que permitiera comenzar en tiempo y forma el ciclo lectivo en territorio bonaerense. Ya este año el tema se empantanó y se complicó. Y los docentes anunciaron un paro para el 6 y 7 de marzo, es decir, el primer día de clases y el segundo día de clases. Ya por ahora, al menos en el momento en que estábamos grabando este programa, unas horas antes de este domingo, no iba a haber clases ese día. Quizá pueda haber alguna negociación en estas horas y modificar esa situación, pero el gobierno de María Eugenia Vidal se pretendía mantener firme en su oferta, en su postura, que habla de un aumento del 18% en distintos tramos, del 4,5 cada uno de esos tramos, con una cláusula gatillo, como se le menciona ahora, que es la cláusula donde si la inflación supera ese 18%, inmediatamente hay un incremento en el acuerdo salarial. Pero los docentes este año dijeron no, sobre todo los gremios docentes, ¿no? Porque no todos los docentes opinan lo mismo, pero los gremios docentes, los que representan en su mayoría a los trabajadores en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, dijeron que no. Ustedes saben, esta es una historia súper conocida y hasta muy trillada, que el gremio más fuerte es el de Roberto Baradel, el gremio que agrupa a los docentes de SUTEBA. Y Baradel es un hombre que hace política, además de gremialismo, hace política, cercano a Nuevo Encuentro, el partido de Martín Sabatella, que forma parte del Frente para la Victoria, y este año Baradel se puso un poquito más duro, está negociando, como ha hecho siempre, con Scioli, cuestiones también, hasta negociaciones que están vinculadas a su propio interés político, pero bueno, la habitualidad de estos conflictos no deja de ser ya una costumbre para estos tiempos del año. Este año la que le toca sufrirlo es a la gobernadora María Eugenia Vidal, que venía, digamos, con esa medalla el año pasado de haber podido, después de mucho tiempo, comenzar en tiempo y forma las clases. Pero el año electoral, obviamente que también se mezcla, se produce esta tensión y por ahora hay paro. Pero además hay que sumarle que a eso se ha anunciado un paro en el orden nacional de los docentes, ¿no? Ya no es solo la provincia de Buenos Aires, sino también en el orden nacional, lo que obviamente esto dejó con poco margen de maniobra a los docentes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque si CETERA en el orden nacional decide ir al paro 6 y 7 de marzo, los docentes en la provincia de Buenos Aires tampoco tenían mucho margen para poder avanzar en algo distinto, que es haciendo un acuerdo. Pero, repito, particularidades políticas de un año electoral donde se juegan muchas cosas, donde el oficialismo necesita ganar en la provincia de Buenos Aires para asegurar la gobernabilidad, mientras que la oposición, en este caso el Frente para la Victoria o el peronismo en alguna de sus distintas facetas, también necesita mostrar que todavía tiene posibilidades de volver al poder en el 2019 como fecha máxima de pensar. Acá lo que se está planteando en todas las mesas políticas, y lo vamos a contar porque es lo que se habla en cualquier mesa política hoy de la provincia de Buenos Aires, es la siguiente ecuación: si el gobierno de Cambiemos logra ganar las elecciones de medio tiempo, probablemente podamos hablar de una continuidad no solo de los 2 años que vienen, sino de los próximos 4, es decir, una renovación del mandato de Mauricio Macri si él decidiera presentarse otra vez como candidato a presidente. De lo contrario, lo que hablan
es que si no hay un triunfo de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires en estas elecciones de medio tiempo, va a ser muy difícil la gobernabilidad en los próximos 2 años que le quedan a Mauricio Macri. Algunos aventuran hasta cosas peores todavía, pero la verdad es que nadie quiere volver a un escenario parecido, ni que se acerque en lo más mínimo a lo que fue aquel diciembre del 2001, cuando después de perder las elecciones, sus primeras elecciones de medio tiempo, Fernando de la Rúa, más la situación económica, más las pocas medidas que tomó el entonces presidente, llevaron a una salida anticipada del poder. Nadie quiere volver a esa situación, ni estar cerca tampoco de esa situación, y también es verdad que Macri no es Fernando de la Rúa. Macri no es Fernando de la Rúa. Este fue un tema que se polemizó bastante en estos días después que apareciera un audio de Sergio Massa por WhatsApp diciendo que había que tuitear comparándolo a Macri con Fernando de la Rúa como consecuencia del tema de las jubilaciones y las modificaciones en los porcentajes de las jubilaciones. La verdad que uno ve cómo se mueve uno y otro y se da cuenta que Macri no es Fernando de la Rúa. Algunos tienen su postura distinta en decir no es porque en realidad uno era más honesto que el otro. Esto también se ha visto en los días que hemos transitado en estas últimas horas del mes de febrero, un poco en el panorama político del orden nacional, que ha tenido también en estos días la visita del presidente a España. Después de mucho tiempo hay una especie de relanzamiento de las relaciones bilaterales entre la Argentina y España como consecuencia de muchos años de pelea con el kirchnerismo, de inversiones españolas que se fueron de la Argentina. El punto álgido más importante de esa tensión fue en su momento cuando la presidenta Cristina Kirchner tomó la decisión de quitarle a Repsol YPF, de nacionalizar YPF. Eso provocó una tensión en las relaciones económicas con España. Hay muchas cuestiones dando vuelta, el tema de Telefónica, ¿no? Y la situación de la entrega del 4G, muchísimas cosas para hablar en España, pero sobre todo la mirada que han mostrado los españoles del presidente argentino como un líder latinoamericano, en una América Latina muy complicada, donde Brasil tiene dificultades muy serias, donde Venezuela ya sabemos lo que le está pasando, donde en Ecuador todavía hay un presidente que no se sabe cuál va a ser porque tienen que ir a un balotaje después de las elecciones del domingo pasado, Bolivia con Evo Morales. Es decir, Macri tiene la gran posibilidad de convertirse en un importante líder latinoamericano con un contexto del mundo distinto que ha cambiado a partir de la asunción de Donald Trump en los Estados Unidos, de la necesidad de México de empezar a girar su mirada y ya no observar tanto al norte, sino empezar a mirar al sur. Es decir, hay un contexto geopolítico distinto en el mundo que le puede permitir al presidente argentino y a la Argentina convertirse en un eje muy importante de las relaciones con el resto del mundo, especialmente con Europa. Esto es parte de lo que se ha hablado en la gira de Macri a España, donde obviamente se entrevistó con los reyes, estuvo también con el presidente del gobierno español, con Rajoy, y un poco se ha discutido esta situación, no de manera inmediata, pero una idea de relanzamiento de las relaciones Mercosur con la Unión Europea y el vínculo entre la Argentina y España. Tema también importante de la semana, que desde el punto de vista político, también en la interna, en la amplia interna que tiene hoy el peronismo, parece ser también horas de definición en una candidatura que se convierte para muchos en la esperanza blanca de algunos peronistas que tenían idea de alejarse de Cristina Fernández de Kirchner, y es Florencio Randazzo. Florencio Randazzo estuvo por estas horas en el Vaticano, estuvo reuniéndose con el Papa Francisco, y el Papa Francisco muchas veces termina siendo la justificación ideal para explicar acuerdos políticos aquí en la República Argentina. Digo esto porque a partir de esta nueva versión de un lanzamiento inminente de Florencio Randazzo como candidato a senador, probablemente para competir en las PASO del peronismo, inmediatamente se lo asocia con otra figura del peronismo que también ha dicho en estos últimos días que lo que haga Cristina Kirchner no le importa demasiado y que él va a ser candidato igual en la provincia, pero a diputado. Estamos hablando de Julián Domínguez. Julián Domínguez, hombre de Chacabuco, al igual que Florencio Randazzo, que es de Chivilcoy, los dos son de la cuarta sección electoral. Ambos durante muchos años mantuvieron una
pelea política muy fuerte en esa sección electoral. Ahora parece que se acercaron bastante, que limaron asperezas y se acercaron bastante. Lo reconoció Julián Domínguez cuando dijo: estoy hablando mucho con Florencio Randazzo. Entonces ahí vemos esta foto de Florencio Randazzo y de Julián Domínguez juntos, una foto vieja pero que marca un poco la idea que empieza a gestarse y que lo puede llegar a tener al Papa Francisco como el justificativo de este encuentro político. Por eso la reunión de Randazzo en Roma, Julián Domínguez, que siempre se lo ha mencionado como un hombre cercano al Papa Francisco, ¿sí? Empiezan a verse otros panoramas internos dentro del peronismo. Hay un grupo de intendentes, el grupo Esmeralda, Cato Podis, Insaurralde, Juanchi Zabaleta y demás, que también vienen trabajando la idea de Randazzo candidato para, de una vez por todas, despegarse de Cristina. La ecuación es simple, para la que hacen ellos. Con Cristina podemos perder las elecciones. Tenemos un techo y ese techo quizás sea difícil de poder superar. Hay otros que miran distinta la situación y dicen: con Cristina es con la única que podemos ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y los números lo avalan, porque han aparecido encuestas durante todos estos días, muchas de ellas operadas, otras un poco menos operadas, pero todas tienen alguna intencionalidad de mostrar alguna situación, y esas encuestas dan que Cristina Kirchner ronda el 30% de los votos, 30-32% de los votos, que está por encima de otros candidatos del peronismo, y que el gobierno puede tener ese porcentaje, 30-32, y que ahí puede estar la pelea. Entonces, la aparición de Randazzo, la aparición de otros sectores, creen en el gobierno que podría ayudarlos a que el voto opositor no se concentre en Cristina Fernández de Kirchner, cosa que la verdad yo vengo dudando hace bastante tiempo de que eso pueda plasmarse, porque aquellos que decididamente nunca más le pondrían el voto a la expresidenta de la República y que están algo desilusionados con la marcha del gobierno de Mauricio Macri, ¿a quién van a votar en estas elecciones? ¿A quién votan? Votan al candidato de Macri porque dicen: bueno, démosle la oportunidad porque recién pasaron 2 años y es poco tiempo para hacer una evaluación seria después de 12 años de kirchnerismo, porque la verdad que también hay que decir esto: si acá pasaron 12 años de kirchnerismo y en 2 años están pretendiendo que Macri resuelva todos los desaguisados que dejó el kirchnerismo. Esta es una mirada. Entonces dicen: bueno, ¿qué hago? ¿Lo sigo acompañando, le doy mi voto de confianza, o voto una alternativa un poco más cercana a lo que yo pienso? Y entonces ahí no puede captar el voto Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Es la pregunta. ¿Por qué decididamente el que no vote a Macri vaya a Cristina? Esta es la gran incógnita, estando esta posibilidad de Sergio Massa. Y para eso van a ser muy importantes las internas, las PASO de agosto. Esto hay que mirarlo también. Las PASO de agosto seguramente terminarán oficiando de ordenador de la oposición. Y es muy probable que aquellos que quieran darle un voto castigo al gobierno porque no estén de acuerdo o conforme con lo que hasta aquí ha hecho Mauricio Macri, probablemente miren quién es el opositor mejor ubicado después de las PASO de agosto y quizá en octubre terminen yendo a votar a ese candidato porque es el único que puede garantizarles el triunfo en las elecciones de octubre. Ya ha pasado esto en el 2009 y ha pasado claramente en el 2013. En el 2013 había 3 candidatos probablemente con alguna fortaleza, que eran Martín Insaurralde representando al Frente para la Victoria, Sergio Massa por el Frente Renovador, y se acuerdan que estaba Francisco de Narváez, y Francisco de Narváez salió tercero en esas PASO, con cerca del 10% de los votos. ¿Qué pasó en octubre? Perdió la mitad de ese porcentaje, que fue a apoyar a Sergio Massa, porque Sergio Massa era el que había ganado las primarias y era la oposición que más posibilidades tenía de, entre comillas, castigar al kirchnerismo. Bueno, probablemente estemos ante un escenario parecido esta vez. Es decir, ¿quién puede ser el tercero en discordia y quién puede ser el opositor que quede mejor ubicado en las PASO y que después mucha gente que no quiera acompañar al gobierno termine yendo a votar justamente a esa posibilidad política de la oposición? La gran pregunta es si ese candidato opositor más votado es Cristina Kirchner. ¿La gente la va a ir a votar a Cristina solo porque le puede ganar a Macri, sabiendo que si gana Cristina
agranda una figura que podría tener serias chances de regresar a la presidencia de la República en el 2019, con todo lo que eso implica y con todo lo que eso conllevaría. Esta es otra gran incógnita que se presenta en el tablero político de nuestro país para los próximos meses. Vamos a hacer una pausa, la primera del programa de esta noche. Tenemos datos políticos jugosos e interesantes en estas horas para compartir con ustedes. Vamos a escuchar una reciente conferencia de prensa que hizo en Chivilcoy Joaquín de la Torre, el ministro de Gobierno, hombre de San Miguel, que dio algunas definiciones políticas interesantes. Uno lo ve a de la Torre recorriendo varios municipios, hablando con los intendentes de la oposición, del oficialismo, muy metido en un tema que para el gobierno provincial es clave y que lo llaman el plan de las 1000 obras. 1000 obras en marcha al mismo tiempo en la provincia de Buenos Aires, después de haber cerrado el acuerdo con los intendentes por el fondo de financiamiento. ¿Y saben una cosa? ¿Cuáles son los dos municipios que más plata van a recibir por el fondo de financiamiento, que es por una distribución a través de un código de único de distribución, que es con la coparticipación? Los dos municipios que más plata van a recibir son, en primer lugar, La Matanza, por una cuestión lógica, porque es el que más habitantes tiene y demás, y segundo, Merlo. Los dos son municipios gobernados por el Frente para la Victoria, y muy cerquita de ellos está Malvinas Argentinas, al cual la provincia de Buenos Aires ha decidido darle cerca de 270 millones de pesos para poder invertir en obras públicas, que ojalá obviamente se vean reflejadas para mejora de los vecinos. No ha sido una semana fácil en todos estos municipios, como consecuencia de la lluvia, de una tormenta que se produjo a mediados de la semana y que vio escenas de inundación después de muchos años.